¿Qué tal? Buenos días. La conmoción por el brutal ataque de Hamas continúa en Israel, que trata desesperadamente de rescatar a los 150 secuestrados aproximadamente por las milicias terroristas y que se encuentran en Gaza. El gobierno israelí ha dado 24 horas para la evacuación de la ciudad de Gaza al norte del territorio palestino, un plazo imposible para desplazar a más de 1 millón de personas. Todo indica que el ejército israelí pretende invadir la ciudad de Gaza, en lo que ya representaría una guerra total contra las milicias de Hamas. Pero la evacuación de la ciudad en unas condiciones imposibles de cumplir puede aumentar el número de víctimas en la posible incursión. El gobierno israelí sigue hablando en términos de venganza, al tiempo que los terroristas anuncian que mostrarán la muerte de un rehén judío por cada bombardeo israelí. Una espiral de odio que va a ser difícil de interrumpir en mucho tiempo. La última hora es la orden de Israel, como decimos, de evacuar la ciudad de Gaza. Allí vive más de 1 millón de personas, entre las que se extiende el pánico y el caos por un plazo imposible de cumplir. Los bombardeos israelíes en la franja de Gaza han causado ya 1.500 muertos, mientras que el número de fallecidos en Israel supera los 1.200, en una guerra que se prevé larga y dura. Como esta guerra continúe, va a tener un impacto en el crecimiento económico global. Mientras el enfrentamiento entre el grupo Hamas e Israel continúa, surgen nuevas tensiones en la frontera norte de Israel con Líbano, una guerra que aterroriza al mundo entero. Nosotros y el mundo vemos los delitos que la organización terrorista ha cometido contra Israel. Nos solidarizamos con la comunidad judía hoy, mañana y siempre. Organizaciones internacionales piden alto al fuego para evitar que una situación que ya es tragedia se convierta en desastre. Miles de ciudadanos que habían quedado atrapados en Israel en medio de este estallido de violencia han sido ya repatriados a sus países, entre ellos Canadá, Alemania o España. Estados Unidos ha anunciado también que va a poner a disposición de ellos vuelos charter a Europa para sus ciudadanos a partir de hoy. Es el reencuentro de familiares en el aeropuerto de Frankfurt, Alemania. El gobierno organizó un vuelo de repatriación de evacuados por el conflicto israelí. Las piedras cayeron de nuestros corazones cuando despegamos, dice emocionada esta alemana que regresa con sus 2 hijos a casa. Misma situación en Vancouver, Canadá. Más de 1.600 ciudadanos habían pedido volver a su país. Este jueves regresaban unos 300 tras más de 15 horas de viaje. Estaban siendo unas vacaciones perfectas hasta que nos enteramos de lo que pasó y ya nos pusimos nerviosos, dice este turista. En Francia viven el conflicto de cerca. 13 ciudadanos franceses han fallecido y otros 17 están desaparecidos. Francia hace todo lo posible para traer a nuestros niños sanos y salvos, dice el presidente Macron. Japón también anuncia la repatriación de ciudadanos entre los territorios de Israel y Palestina. Había más de 1.300 japoneses a fecha de inicio del conflicto. Mientras, en Estados Unidos, familiares de ciudadanos desaparecidos se han reunido con el secretario de Estado, Antony Blinken. Se trata de civiles que están desaparecidos, dicen. El Departamento de Estados Unidos comenzará a ofrecer vuelos charter a Europa a partir de este viernes. Vamos a hablar con Francesca Chicardi, es periodista especializada en el conflicto de Oriente Medio. ¿Qué tal, Francesca? Buenos días. Buenos días. Hablamos contigo a través del teléfono, es imposible la conexión con vídeo a esta hora. Todo indica, Francesca, no sé si estás de acuerdo en que va a haber una incursión terrestre en Gaza. Sí, esto es lo que parece, sobre todo después de que Israel haya pedido a los habitantes del norte de Gaza que evacúen la zona, que se marchen hacia el sur de la franja, que recordemos es un territorio muy pequeño, muy poblado, y que las personas que se encuentran en el norte serían aproximadamente 1 millón, lo cual no es nada fácil que estas personas se marchen y no tienen a dónde marcharse, por otra parte. Claro,
es prácticamente imposible evacuar 1.100.000 personas, sería esa más o menos la población que habría, en tan solo 24 horas. Es que, aparte de que las infraestructuras en esta franja de Gaza, me imagino que son paupérrimas, es muy difícil mover a toda esa población. Claro, es muy difícil mover a toda esta población, sobre todo en medio de los bombardeos incesantes de Israel, que, bueno, durante la noche, desde anoche hasta hoy, por ejemplo, más de 700 bombardeos. Por tanto, la situación es muy inestable, muy insegura. 1 millón de personas no se pueden mover en estas circunstancias en las que además no hay combustible para los vehículos. Claro. Y es prácticamente imposible que se muevan sin correr el riesgo de fallecer, sobre todo las personas mayores, los que están heridos. Claro. Francesca, no sé si tienes la misma información, pero encima las milicias de Gaza también estarían en contra, o sea, estarían presionando a la población para que no haga caso de estas órdenes y no se traslade. Sí, así es. El grupo palestino Hamas ha pedido a la gente que permanezca en sus sitios, que no se muevan, que esto es propaganda, que es guerra psicológica, que no deja de serlo por una parte, pero evidentemente si de que se vayan es que probablemente sea inminente una incursión terrestre. Entonces los civiles están en medio, ¿no?, de esta guerra de propaganda, de esta guerra psicológica entre Israel y Hamas. Francesca, estamos viendo en las últimas horas el bombardeo de edificios en la franja de Gaza, en la ciudad sobre todo. ¿Qué criterio está siguiendo el ejército israelí para derribar esos edificios? El ejército israelí asegura que está teniendo como objetivo posiciones militares de Hamas, los empleados milicianos de Hamas, o por sus dirigentes, pues desde ministros hasta otros altos cargos del movimiento. Pero lo cierto es que está destruyendo edificios de viviendas, edificios donde viven civiles. La Franja de Gaza es un territorio muy densamente poblado y es imposible saber dónde se encuentran los miembros o los objetivos militares de Hamas y evitar atacar a los civiles. Está claro que esto está generando el ataque brutal de las milicias terroristas de Hamas, que comenzó ahora esta guerra, ahora la represalia israelí, una espiral de violencia que va a ser muy difícil de parar. Pero ¿por qué ahora, Francesca? ¿Por qué se produce ese ataque de Hamas a gran escala precisamente en este momento? ¿Hay alguna razón estratégica que lleve a ello? Pues esto es lo que todo el mundo se pregunta, sobre todo Israel, los servicios de inteligencia israelíes que no pudieron prever este ataque masivo, coordinado, el más grande que ha lanzado Hamas contra Israel. Esto es algo que nunca había ocurrido con esta virulencia y de forma tan sorpresiva. Desde mi punto de vista, puede ser que Hamas tuviera la oportunidad de organizar este ataque y de lanzarlo y pasar un poco seguido, gracias a que las fuerzas israelíes, la inteligencia estaba más centrada en lo que estaba ocurriendo en Cisjordania, que había sido el foco de la violencia y de las tensiones en los últimos meses. ¿Estás de acuerdo, Francesca, en que lo que están destacando algunos medios, en que el posible acercamiento de Arabia Saudí al reconocimiento de Israel, a las conversaciones y deshielo de relaciones con este país, entre ambos países, pudo hacer que Hamas quisiera romper esa posibilidad de diálogo? Sin duda es uno de los factores, pero yo creo que este factor más diplomático, más geopolítico, no tiene que ver con las condiciones logísticas o sobre el terreno. Si Hamas lanzó su ataque en este momento es porque era posible en este momento, tuvo las capacidades logísticas, materiales, y realmente consideró que este era el momento adecuado para sorprender a Israel, ¿no? Más allá de cálculos geopolíticos que están un poco por encima
de lo que es la situación sobre el terreno y los cálculos militares. Francesca, estamos asistiendo también a una especie de guerra de desinformación. Por si fueran pocas las imágenes de brutalidad que hemos visto en estos días, se añaden cuestiones que después se afirman, se desmienten. Concretamente, esas 40 bebés decapitados que Biden, el presidente norteamericano, aseguró haber visto, que después se desmintió, ¿han llegado a existir? ¿Se ha podido corroborar esta información? No, esta información no está corroborada, no está confirmada. Sin duda, los milicianos de Hamas cometieron barbaridades en su asalto a diferentes comunidades judías alrededor de la Franja de Gaza. Sin duda mataron a civiles, a mujeres, a niños, pero a día de hoy no hay evidencias. El ejército israelí, el gobierno israelí no ha ofrecido evidencias de estos 40 niños masacrados o decapitados, al igual que no se han ofrecido evidencias de que las mujeres han sido violadas. Son rumores que han ido propagando por las redes sociales y que muchos medios de comunicación han replicado. Y es muy difícil distinguir, ¿no?, entre lo que es verdad y lo que no. Hay que tener mucho cuidado en estos contextos de guerra porque al final la información es un arma más de ambos bandos. Francesca, por último, el gran mediador habitualmente ha sido Estados Unidos, pero se ha postulado claramente a favor de Israel en esta nueva guerra, en este nuevo enfrentamiento. Cuando llegue el momento del diálogo o se trate de parar esta espiral de violencia, ¿qué países surgen como posibles mediadores que sean respetados por ambas partes ante este conflicto? Sí, es uno de los mediadores tradicionales entre Israel y Hamas, porque tiene contactos con ambos bandos de forma continuada. Entonces, Egipto probablemente será uno de los posibles que también es parte en este conflicto, porque de alguna forma está el bloqueo de Gaza y no le interesa que haya una escalada de la violencia, una escalada de la tensión al otro lado de su frontera. También Qatar podría intervenir, ya que tiene muy buenas relaciones con Hamas, aunque no con Israel. Y antes hablábamos de Arabia Saudí, también Arabia Saudí podría intentar jugar un papel, ¿no?, para apaciguar los ánimos. Y bueno, todos los países del Golfo ahora mismo son muy influyentes y Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, que ya tiene un acuerdo con Israel, también podría querer intervenir de algún. Bueno, pues esperemos que ese momento para la mediación llegue pronto, aunque ahora mismo se vislumbra bastante lejano. Francesca, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, pues con la mirada puesta en Israel y todo lo que está ocurriendo allí, nos damos cuenta de que ni los niños han podido escapar a este estallido de violencia, ni en Israel ni en los territorios palestinos. Antes de esta nueva guerra, más de 1 millón de niños ya necesitaban ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Esto representa aproximadamente la mitad de la población infantil. No tengas miedo. Palabras que repite un padre en Gaza para consolar a sus hijas tras sobrevivir a un ataque aéreo israelí. Tratamos a la mayoría de niños que podemos, pero ya no quedan suministros suficientes. El portavoz del Ministerio de Salud, el doctor Al-Raf Al-Qidra, alarma sobre la cifra de niños que ingresan en un hospital de la ciudad de Gaza, las víctimas principales de este conflicto. El aumento de la violencia continúa tomando la vida de los niños y su familia. Por todo ello, UNICEF ha insistido en proteger a los niños durante el actual conflicto palestino-israelí, que ya se ha cobrado la vida de 260 menores. Bueno, pues vamos a echar un vistazo, una imagen en directo de la ciudad santa de Jerusalén, que acoge además a las 3 grandes religiones. Bueno, pues hay tranquilidad en la ciudad de Jerusalén en estos momentos, aunque evidentemente no es ajena esta ciudad a lo que está ocurriendo.
Quizá la gran novedad allí es la cantidad de turistas que había. Es una ciudad que habitualmente acoge muchísimos de ellos y que están intentando salir. Algunos lo han conseguido, otros han tenido que recurrir a vuelos militares especialmente fletados por los distintos países para repatriarlos, habida cuenta de que las compañías aéreas privadas dejaron de operar en un momento dado en este punto. Como ya les hemos contado, se están estableciendo vuelos charter y vuelos militares para repatriar al millar aproximadamente de turistas, de extranjeros que quedan todavía atrapados en el aeropuerto, en el de Tel Aviv en concreto. Muchos de ellos procedían de esta ciudad, de visitar esta ciudad, Jerusalén. Bueno, y aquí en las islas seguimos pendientes de la cantidad de personas que está llegando en estos últimos días a las islas a través de embarcaciones. Los migrantes siguen llegando. Este es el muelle de la Restinga. Esta imagen en directo nos llega desde el Hierro. Durante esta mañana han seguido llegando, como pueden ver, embarcaciones cargadas de migrantes. Solo ayer, solo a esta isla, 400 personas, a las que habrá que sumar las que hayan llegado esta mañana. Enseguida vamos a conectar con nuestro compañero Eduardo Pulido, que nos va a dar todos los detalles desde esta isla del Hierro, en una jornada repleta de rescates en el archipiélago. A esta hora han llegado migrantes a todas las islas, excepto La Gomera y La Palma. Incluso han llegado a La Graciosa y a Lanzarote, donde han arribado unas 250 personas. Les vamos a dar todos los detalles en los próximos minutos. Antes nos centramos en otro conflicto que compite en dureza con el de Israel y Palestina. El presidente ucraniano teme que la guerra en su país pase a un segundo plano. En las últimas horas, Rusia asegura haber destruido 39 drones del ejército ucraniano, además de otros vehículos de guerra. Aún así, las Fuerzas Armadas ucranianas continúan las operaciones en ofensivas en dirección a Melitopol y Bakhmut. En las últimas 24 horas se han producido 55 enfrentamientos en la línea fronteriza. El horror continúa casi una semana después en Afganistán tras los terremotos y réplicas que han sacudido la provincia occidental de Herat. La cifra de muertos asciende a 2.400. Una veintena de pueblos destruidos en el noroeste del país tras un nuevo terremoto que sacudió este miércoles el oeste de Afganistán. Al menos 50 personas han resultado heridas. Algunos residentes en Herat han optado por vivir en tiendas de campaña al aire libre por temor a que las réplicas destruyan más edificios. Mientras tanto, los equipos de ayuda siguen llevando a cabo labores de rescate para la búsqueda de supervivientes. Bueno, y hablamos de medio ambiente también. ¿Se imaginan el planeta Tierra sin plantas? Es imposible, pero hay una mala noticia a este respecto, y es que muchas plantas, algunas ni siquiera con haber datado o sin descubrir del todo sus propiedades, están desapareciendo. Un reciente estudio afirma que la mitad de las plantas que conocemos están en peligro de extinción y también están en riesgo 3 de cada 4 de las que aún están por descubrir. El Real Jardín Botánico de Kew en Londres es uno de los más grandes y bonitos del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad. Aquí tienen 70.000 de las 350.000 plantas conocidas por la ciencia, pero sus más de 300 investigadores tienen una desoladora noticia. 45%. And the ones we don't know about are even more at risk. El 45% de las especies conocidas están en peligro de extinción, explica esta analista de ciencias de la conservación. Y lo que es peor, 3 de cada 4 nuevas especies ya están amenazadas. 9 out of 10 of our medicines come from plants. Nos da una idea de la crisis a la que nos enfrentamos con tan solo un dato. 9 de cada 10 medicamentos provienen de las plantas. La desaparición de estas tendría un gran impacto en los humanos del futuro. Como explica esta científica, las plantas nos proporcionan todo, lo que comemos, lo que vestimos, los materiales que usamos para construir y hasta el aire que respiramos. Todavía se descubren alrededor de 2.000 especies al año, a pesar de la terrible advertencia de los científicos. Increíble, ¿eh? Todas las que se están descubriendo todavía. Y añadan a este problema el de la sequía en Brasil. Está faltando agua potable por la sequía relacionada con el fenómeno natural del Niño, que ha obligado a declarar la emergencia ambiental. Las consecuencias se pueden ver a medio y largo plazo porque, dicen los expertos, la situación está en un punto de casi no retorno.
Antes, por este canal corría agua. Ahora solo quedan barcos pesqueros abandonados y la tierra totalmente seca. Es una de las imágenes que nos deja la terrible sequía en la selva amazónica. The atmosphere is much more warm, so the temperature, the global temperature is increasing, and the forest is feeling this increase of the temperature. So we are very close to the no returning point. Las consecuencias serán aún mayores a medio y largo plazo, pero los habitantes del estado de Amazonas ya no tienen alimentos ni agua potable. It's important to invest right now in contain this crisis, bring helpful communities and people that have food. Y como no hay agua, no hay pesca, los peces mueren y hay contaminación. We have to preserve our forests, not only in Brazil, of course, but in the whole globe. Porque la sequía también aumenta el riesgo de incendios forestales. Bueno, pues ya ven el problema del calor, las altas temperaturas y la sequía fuera de las islas. ¿Qué va a pasar aquí en las islas? ¿Vamos a continuar con este calor? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, algunas de las preguntas que les voy adelantando a David Suárez, delegado de la EMET en Canarias. ¿Qué tal, David? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, lo de vamos a seguir por este calor y cuánto tiempo, esa es la pregunta que me imagino que habrás tenido que contestar docenas de veces estos días. Pues sí, ha sido la pregunta más repetida durante la última semana aproximadamente. Estamos tocando el fin de este largo episodio de altas temperaturas que han sido inusualmente altas para la época del año. Además, como confirmábamos hace varios días, se cumplieron los criterios desde el día 2 de octubre de considerar este episodio como ola de calor y bueno, probablemente ya estemos tocando su fin. Tenemos en estos momentos avisos de nivel amarillo que ocupan las islas orientales y Tenerife. El resto de islas, las islas más occidentales, con temperaturas que pueden alcanzar los 30-32 grados todavía. Y para mañana la situación es similar a la de hoy viernes. Ya el domingo, en la última actualización, solamente dejamos 2 zonas de aviso en el sur de Gran Canaria y el sur de Tenerife. Y ya a partir del domingo vemos un claro cambio de tiempo con esa entrada de una masa de aire marítima más fresca, más húmeda, y esos descensos que van a comenzar el domingo van a ser persistentes a lo largo de la próxima semana. Hay un cambio claro en la dinámica atmosférica que nos hace vaticinar que este episodio finalizará probablemente ya el domingo y cambio de tiempo para la próxima semana. David, ¿vamos a pasar del verano al otoño de golpe prácticamente? Pues diríamos que sí, ¿no? Esta situación ha sido inusualmente, ha afectado de forma inusual a Canarias con esas temperaturas tan altas, no solo por la severidad de las altas temperaturas, sino que también las mínimas han sido altas y también por su extensión, ¿no? Ha afectado a todo el territorio canario y la duración, ¿no? Prácticamente 2 semanas de ola de calor y vamos a pasar a una situación ya más otoñal, ¿no? Con distintas borrascas que se van a ir desplazando al norte de Canarias, en torno a la latitud de Azores y Madeira, van a ir desplazándose y acercándose a la península ibérica, y a nosotros en Canarias van a afectar distintas estructuras frontales, las colas de los frentes fríos, que hará por un lado que desciendan las temperaturas y también que a partir sobre todo de la jornada del martes, aumente la probabilidad de lluvias, ¿no? Tenemos ahí los modelos nos señalan 2 estructuras frontales, una el martes y otra el jueves, y esas jornadas son las que a corto plazo son las que mayor probabilidad de precipitaciones presentan. Bueno, pues no vendría nada mal que lloviese. Oye, David, has dicho inusual este tiempo. Lo del veranillo de San Miguel, pues bueno, es una característica que ha dado lugar a ese dicho, pero ¿alguna vez desde que ustedes tienen registros habían detectado un octubre tan extremadamente caluroso? Probablemente este vaya a ser el más cálido desde que hay registros, ¿no? Sí es cierto que en octubre tenemos en Canarias antecedentes de olas de calor. Realmente esta es la ola de calor número 10 en Canarias para un mes de octubre, que suele presentar con frecuencia olas de calor, pero hay que tener en cuenta que las 9 anteriores prácticamente tenían una duración de 3 o 4 días, ¿no? Esta prácticamente se nos va a ir a 12 o 13 días de duración y por lo tanto, por un lado, la extensión en el tiempo que ha tenido, que está teniendo, es inusual. Por otro lado, hemos ido validando efemérides y todavía, evidentemente, hasta que no pase el mes y tengamos ya todos los datos consolidados de otras estaciones que no son puramente automáticas, probablemente nos vayan a salir una cantidad de récord muy elevada y por tanto, es un episodio que es significativo, ¿no? Que es significativo.
Oye, David, de cara a las previsiones para este otoño, las que se puedan ir haciendo, el que hayamos tenido tanto calor durante tanto tiempo, ¿va a tener después algún reflejo, alguna repercusión, qué sé yo, en que el otoño dure menos? O que a lo mejor al revés, que resulte que haya más precipitaciones porque la temperatura del agua es mayor. ¿Ustedes prevén algún cambio respecto a los otoños normales? En este caso, la predicción mensual que se va actualizando semana a semana, entre el jueves y viernes, ayer tuvimos la última actualización, y en cuanto a las temperaturas muestran que las próximas 3 semanas los modelos señalan que tanto la zona de Canarias como de Ibérica como el norte de África estaremos bajo la influencia de una anomalía ligeramente positiva, en torno a 1 grado, 2 grados por encima del valor promedio para estas semanas. En cuanto a la precipitación, ya estas 3 próximas semanas, sobre todo la que viene y la siguiente, marcan los modelos una señal de precipitación, es decir, se prevé que sean semanas más húmedas de lo habitual. Esto está claramente señalado o relacionado con la situación sinóptica que vamos a tener. Prevalecerá el paso de borrascas atlánticas al norte de Canarias y, por tanto, pues están dando una señal de un escenario más húmedo para estas próximas semanas. Si miramos un poco más allá y vemos el trimestre desde octubre, noviembre y diciembre, pues la previsión estacional muestra que el trimestre será cálido con una alta probabilidad. Esto ya lo estamos cumpliendo con esta entrada de octubre. Y en cuanto a precipitación, los modelos estacionales señalan que el trimestre sería normal, es decir, dentro de la climatología. Sabemos que en Canarias hay un pico de precipitación un poco más adelante, en febrero, y digamos que los meses de octubre, pues evidentemente sí que tenemos octubre y noviembre, solemos tener situaciones de precipitaciones interesantes y esperemos que se cumplan, ¿no? Bueno, tú ya sabes cómo va esto, David, que si empieza a llover mucho te llamaremos y te preguntaremos ¿hasta cuándo va a seguir lloviendo, no? Sí, bueno, es un poco la tendencia y sí, la dinámica de nuestro trabajo. Evidentemente, cuando hay un episodio de una semana de calor, pues... No vendría mal... Y el frío pues igual, ¿no? Y la lluvia igual, la calima igual. No vendría mal que te preguntásemos por la lluvia, porque sería buena señal de que está habiendo precipitaciones y buena parte de las precipitaciones en Canarias son en esta época. Esperemos que lleguen. Gracias, David. Gracias. Buenos días. Bueno, este buen tiempo, el buen estado de la mar de los últimos días, de las últimas semanas, está ayudando a muchas embarcaciones a llegar a las islas. Hoy ha tenido lugar muchos rescates. A todas las islas han llegado pateras con inmigrantes, salvo La Palma y La Gomera. En torno a 300 a esta hora de la mañana, la mayoría Lanzarote, personas que vemos en directo, por ejemplo, junto a ese cayuco en el muelle de la Restinga. Se van acumulando los cayucos porque este se ha convertido en un puerto de llegada para cientos de personas, miles prácticamente ya, en estas últimas semanas. Enseguida confirmaremos el estado de estas personas y les diremos cuántos han llegado desde la isla del Hierro. Una pausa y volvemos. 20 minutos para las 12 de la mañana. Seguimos en Atlántico Noticias contándoles la cantidad de migrantes que siguen llegando a las islas. Desde las 11 de la noche de ayer, Salvamento Marítimo ha participado en una decena de llegadas en las islas de La Graciosa, de Tenerife, de Gran Canaria, Fuerteventura, El Hierro y también Lanzarote, prácticamente todas, menos La Gomera y La Palma. Gracias a estas intervenciones se ha conseguido rescatar en el mar a más de 300 personas, entre ellas estos migrantes que van a ver que han sido trasladados al muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria. En total 61 personas en esa isla, entre ellas 9 mujeres, una embarazada y una niña, todos en buen estado de salud, de origen subsahariano. Además, esta mañana también arribaba otra embarcación con 80 personas al muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria. Estas personas que ven son las que han llegado a Lanzarote de madrugada en varias embarcaciones remolcadas hasta tierra. Solo a esa isla han llegado en torno a 250 personas que han tenido que atenderse en el muelle. Ahí lo pueden ver, al estar el CAT, el centro de acogida, de nuevo al máximo de su capacidad. No dan avío las instalaciones, no dan abasto las instalaciones para la llegada de personas constante, para poder atenderlas a todas. Estas imágenes son de anoche, sobre las 9. Llegaba la Salvamar con unas 65 personas a bordo, que llegaban en 2 embarcaciones a la Restinga, en el barco de salvamento marítimo. También ayer a esa isla, la del Hierro, llegaron en torno a 414 personas. Pero esas de anoche no han sido las últimas en llegar a la Restinga. Esta misma mañana otro grupo de inmigrantes. Eduardo Pulido, buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Sí, hace unos 20 minutos llegaba el primer cayuco de la jornada de este viernes aquí al puerto reño de la Restinga. Lo hacía remolcado, como prácticamente es habitual, por la Salvamar Adara. Ya tenemos datos confirmados. A bordo se encontraban 78 migrantes, 2 mujeres y también nos adelantan que hay varias mujeres. Lo más importante es que aparentemente todos están en buen estado de salud. Ya ven cuál es el dispositivo que se encuentra aquí en el puerto de la Restinga y un dato inequívoco de que vienen realmente en buen estado de salud, que ninguna de las ambulancias que hay aquí desplegada ha tenido que salir a ningún centro hospitalario de la Isla del Hierro. Este viernes seguirán las derivaciones en barco a la isla de Tenerife y quizás lo que más preocupa son los migrantes menores no acompañados que todavía permanecen en la isla. Estamos en torno ahora mismo a 190 repartidos en 3 centros diferentes, 2 en el municipio de La Frontera y el que alberga a más menores en la antigua residencia de estudiantes de Valverde. Termino recapitulando en datos para que se den cuenta de la magnitud de esta crisis migratoria en la Isla del Hierro. Tan solo esta semana ya han llegado a las costas herreñas más de 800 migrantes. En lo que va del mes de octubre son más de 3.000 y durante todo el 2023 son 65 pateras y ya se supera la cifra de los 6.000 migrantes. 3.000 en los últimos meses, 6.000 a lo largo del año en una isla que tiene censados 11.000 habitantes. Hagan cálculos de porcentaje, claro. Es muy difícil, Eduardo, atender a todas estas personas y además al ritmo que están llegando casi no da tiempo a derivarlas porque la mayoría están saliendo de la Isla del Hierro hacia otras islas, pero es que ni por esas da tiempo prácticamente, ¿verdad?, para poder atenderlas a todas. Es verdad que el mensaje institucional es siempre el mismo. Las derivaciones se han agilizado muchísimo y prácticamente en 24, 48 horas, por ejemplo, estos migrantes que llegaron esta misma mañana al Hierro serán derivados a la isla de Tenerife. Pero lo que ocupa y preocupa realmente son los menores de edad que llegan hasta aquí, porque estos sí que tienen un protocolo diferente y las instalaciones del Hierro están muy limitadas y el gobierno de Canarias incluso hablaba de una capacidad ideal para esta isla de 40 y ya te decía antes que estamos en torno a 190. Gracias, Eduardo. Bueno, esta es la situación en la Isla del Hierro, pero siguen llegando, porque les vamos a enseñar a esta hora un tuit de Chema Santana, un periodista especializado en migración. Explica que ese cayuco que estamos viendo ahora en esa fotografía se ha localizado hoy al sur de la punta de Rasca, en Tenerife. Una embarcación ayudada por Salvamento, también trasladada al Muelle de los Cristianos. Estamos a la espera de saber cuántas personas han llegado en esta embarcación y su estado de salud. Sobre este problema de la migración, fuentes del Ministerio del Interior han asegurado a Televisión Canaria que el ministro Grande Marlaska estará en el archipiélago el lunes, en Gran Canaria, donde a petición suya, según el Ministerio, se reunirá con el presidente Fernando Clavijo dentro de una reunión de coordinación. No será un encuentro bilateral, según el Ministerio del Interior, que insiste en un dato, asegura que gracias a sus gestiones unas 11.000 personas han dejado de embarcarse durante este año a Canarias. Ayer en Madrid el presidente de Canarias insistía en qué es lo que le va a solicitar al ministro en su próxima reunión. Esperamos que pronto podamos tener un mando único al respecto por parte del Gobierno de España que nos permita mejorar esa colaboración, esa coordinación para que todos sepamos, asumamos nuestras responsabilidades, pero desde luego que las hagamos de manera conjunta para dar una respuesta digna a esas personas y a esos menores que huyen de la muerte, del hambre, de la guerra civil y en fin, de un futuro muy incierto. En medio de esta avalancha de llegadas, una embarcación de salvamento en Lanzarote se ha averiado. Hace solo unos minutos en el programa Buenos Días Canarias ha hablado el Sindicato de Salvamento Marítimo sobre esa embarcación. También ha hablado en ese programa el jefe del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo, que asegura que de producirse casos así, averías, serán solucionadas con la sustitución de la embarcación afectada. En este caso, hoy mismo, procedente de Huelva, llega una. Bueno, hay una embarcación que va a haber que parar, que es la Guarda Martalía. Y entonces, como va a haber que pararla porque no se puede estirar más ya la situación que tiene el barco, pues hay que enviar otra para que se pare y se pueda reparar. Pero no olvidemos que las otras guardamares están exactamente igual y que probablemente van a dar problemas en breve. La Concepción Arenal, la que en las próximas horas va a recalar ahí en el puerto de Arrecife, en Lanzarote,
y de alguna manera seguir trabajando como estamos realizando durante estos días, ¿no? El poder atender con los medios que tenemos en zona, con esos 18 medios aeromarítimos, pues la incidencia migratoria que estamos teniendo durante estos, como decía, últimos días. Un matiz confirmado por Salvamento Marítimo es que esa embarcación que ha llegado nueva no llegaba para sustituir, llegaba para reforzar, pero ante la avería de la otra embarcación, pues el papel que juega es de sustitución para evitar que disminuya la atención a todas las personas que están llegando irregularmente a las islas en las últimas semanas. Una operación de control contra el tráfico de migrantes precisamente se salda con 7 personas muertas y varias gravemente heridas después de que una furgoneta volcara al evitar un control policial. Así quedó el vehículo tras salirse de la carretera en una autopista alemana, Berlín concretamente. A bordo del vehículo, con capacidad para 9 personas, había 20 ocupantes, incluidos niños, según la policía alemana, que sospecha que viajaban sin cinturón de seguridad. También cree que la furgoneta, que aceleró cuando los agentes le dieron el alto, trató de escapar. Por el momento se desconoce la nacionalidad de los fallecidos y el resto de ocupantes de ese vehículo siniestrado. Más lejos, en Ecuador se preparan para unas elecciones atravesadas por la violencia. Será el próximo domingo en las que se van a enfrentar Luisa González y Daniel Noboa. Todo bajo un clima de tensión política que ha hecho que los militares usen equipos especiales para vigilar los recintos electorales. A las 10 de la noche, la unidad educativa Federico González Suárez de Durán estaba sitiada. El sector es crítico. Hace 3 semanas, por la ola delictiva, el plantel suspendió las clases presenciales y ahora es un recinto electoral. Allí los militares llevaron fusiles con mira telescópica y láser, que en caso de un ataque les permite identificar al objetivo. Una vez instalado, cada recinto electoral se convierte en un destacamento con régimen militar. Eso quiere decir que ninguna persona ajena al recinto puede acercarse. Cualquier persona sospechosa, cualquier persona que esté merodeando, inmediatamente es intervenida, registrada y de presentarse alguna novedad procedemos. En las calles aledañas también se realizarán operativos de control de armas, explosivos y municiones. Luego de la medianoche, un equipo se alojó en las aulas donde están maletas con todo lo que necesitan para estar 96 horas, como sacos para dormir, agua y ropa. Allí descansan junto a sus armas mientras son relevados por otro pelotón. En Guatemala llevan ya 12 días consecutivos de bloqueos y manifestaciones para pedir la dimisión de la fiscal general del Estado por la sospecha de sabotaje de los resultados de las últimas elecciones que ganó Bernardo Arévalo. Y aunque son manifestaciones pacíficas, están provocando ya muchísimos problemas en el país de desabastecimiento. Los bloqueos en Guatemala cumplen 12 días, carreteras cortadas, personas caminando para llegar a sus destinos. Hasta tristeza da esto. Provocando que uno de los hospitales de la capital se quede sin agua. Y hemos también comprado agua en pipas, pero no los han dejado pasar. 12 días consecutivos de protestas pacíficas y bloqueos en carreteras para pedir la dimisión de Consuelo Porras, la fiscal general del Estado. Las manifestaciones pacíficas son un derecho. Los bloqueos son un delito. El presidente electo Bernardo Arévalo la señala como ejecutora del plan golpista para impedir que tome posesión en enero. La ciudadanía se ejerce no únicamente cada 4 años cuando se deposite el voto. La Fiscalía incautó por su cuenta el recuento de votos de las últimas elecciones. Salvo algún incidente, todas las manifestaciones están siendo pacíficas. Hasta las últimas consecuencias vamos a ser pacíficos. Si ellos vienen y dialogan, pues vamos a hablar con ellos. El presidente actual de Guatemala pide que cesen los bloqueos, niega el golpe de Estado y dice que aceptará el próximo presidente el 14 de enero. Y en El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, en el municipio de Tecoluca, tiene capacidad para 40.000 personas. Una de las infraestructuras penitenciarias impulsadas por el presidente Bukele contra la violencia de las maras. El centro ha abierto sus puertas para dar a conocer su funcionamiento. Es la llamada cárcel más grande de América. Operando al 30% de su capacidad, el SECOT tiene a 12.000 personas bajo su custodia, algunos ya condenados y otros que siguen esperando al juicio. Albergamos internos, miembros activos de pandillas, tanto de la MS-13 como de la pandilla 18, revolucionarios y sureños. Los familiares de los presos han pedido el cese de juicios masivos para que tengan una oportunidad digna de defenderse.
El Salvador se encuentra en régimen de excepción que suspende garantías constitucionales desde finales de marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas. Trato la manera ahorita de llevar un mensaje a las calles, ya me entiende, de que los menores de edad vean, ya me entiende, mi pasado y ahora mi presente. La guerra del presidente Nayib Bukele contra las pandillas ha provocado que más de 66.000 personas sean encarceladas, pero también ha sido acusado por distintas ONGs de negociar con criminales y de violar los derechos humanos. Hasta finales de marzo, 132 personas habían fallecido bajo custodia del Estado. En esta cárcel en concreto, según las autoridades, todavía no se ha registrado ninguna. Todas las mañanas y tardes se hacen rutinas para ver que todas las celdas se mantengan en orden. Se revisan celdas, candados, barrotes y sistemas de ventilación para mantener la seguridad en todo momento. Aún así, los más de 12.000 presos están bajo una continua vigilancia, tanto por cámaras de seguridad como por los funcionarios penitenciarios. Bueno, ¿y qué les parece este invento? Un submarino a pedales. Investigadores alemanes han patentado este sistema. Dicen que es para preservar el medio marino y además lo van a probar aquí, en las islas. Son estudiantes alemanes, pero la prueba se hace aquí, frente a Canarias, concretamente en Arinaga, en Gran Canaria. Se trata de un prototipo de submarino propulsado por pedales para crear conciencia sobre la conservación sin dañar los ecosistemas marinos. El submarino, diseñado por futuros ingenieros de la universidad, está equipado con una especie de bicicleta submarina pilotada por un buzo. Construimos submarinos y los traemos acá, ahorita a la bahía de Arinaga, para competir y ver quién puede construir el mejor submarino. Queremos propulsar estos submarinos de forma respetuosa con el medio ambiente, es lo que dice el mentor de estos alumnos. En lugar de hélices afiladas que podrían atravesar la vegetación del fondo marino mientras giran, la máquina cuenta con aletas inspiradas en la vida silvestre acuática. Participarán en su primera Sub-Racing Series el próximo año con carreras celebradas en áreas clave de conservación de los océanos en todo el mundo para fomentar el conocimiento científico y la curiosidad. Bueno, pues ya ven, empezamos a pedalear en los submarinos y ya hay carreras de pedaleo de submarinos ya previstas. Bueno, pues otra forma también de hacer ejercicio, ¿por qué no? Bueno, y si no se han fijado, hoy es viernes 13. Bueno, en nuestro país no ocurre nada porque el día que da mala suerte, ya saben, es el martes 13, pero en Estados Unidos y los países anglosajones es el día para los supersticiosos. Lo viven con temor porque pueda ocurrir algo. Van a ver que a veces estas hipótesis son fruto de la casualidad. Este viernes 13 está marcado en el mundo anglosajón como el día de la mala suerte. Si algo va mal, todo se le va a achacar a este día. De hecho, hay informes económicos que valoran en $1.000 millones las pérdidas en bolsa cada viernes 13 en Estados Unidos. Hacemos un repaso por la hemeroteca. Desde la caída de los templarios en el siglo XIV, un viernes 13 de octubre, hasta una serie de catastróficas desdichas. El Costa Concordia cayó en la costa italiana un viernes 13 con más de 3.000 pasajeros a bordo, aunque en Italia el día de la mala suerte lo colocan en el calendario los viernes 17. También hay informes de aseguradoras que calculan en un aumento del 52% los accidentes de tráfico esta jornada. Y es que los 13 no tienen buena fama. La nave Apolo 13 despegó a las 13:13 y fue uno de los peores momentos de la historia de la NASA. De hecho, haciendo una búsqueda en la hemeroteca de esta cadena, el informativo del viernes 13 de 2012 se subió sin audio a YouTube. Ya sea por casualidad o por superstición, mejor este día tomárselo con calma. Ni nosotros nos escapamos de la maldición del viernes 13, ya lo ven. Bueno, les contamos ahora una historia curiosa. En una funeraria de Estados Unidos llevan 128 años exhibiendo públicamente el cadáver de un hombre. Bueno, un escaparate en una funeraria, claro, muchos dirán, ¿qué es lo que van a poner si no? Evidentemente esta persona está momificada, sin embargo han decidido que la momia pues ya ha cumplido su función y debe ser enterrada, eso sí, con una despedida por todo lo alto. Se presionó al dueño de la funeraria para que lo enterrara. Sin embargo, el propietario solicitó al Estado que mantuviera a Willy aquí porque quería hacer seguimiento de su experimento para ver cuánto duraba esta persona en estado preservado. Él era un hombre, no era Stone, su nombre no era Willy, pero se convirtió en una auténtica leyenda, lo cual está bien. Me gustan las leyendas, pero él era una persona que necesita descansar, nos cuenta este historiador local.
Con la excusa de ver el resultado de este trabajo se quedaron con el cuerpo ya a la vista, hasta que esas técnicas fueron buenas porque la momia todavía soporta incluso paseos públicos en cabalgatas. Los vecinos de este pequeño pueblo dicen que sabían de su existencia, aunque no todos lo habían visto. Ahora, en su despedida, emocionados recuerdan a sus padres, a sus abuelos y a sus antepasados en general. Más de 100 años después y con la ayuda de la tecnología se ha buscado a su familia. La funeraria ha decidido que ya está bien, que la momia necesita descansar eternamente. Por eso la van a enterrar en el cementerio local bajo una lápida con su nombre real. Bueno, un poco de gastronomía. Antes de llegar al fin de semana, vamos hasta Túnez para conocer uno de sus productos más exóticos, la harissa. Si le cae mal el picante, mejor que no lo pruebe, pero podrá recrearse la vista con estas imágenes que nos cuentan cómo se elabora esta pasta, elogiada incluso por la UNESCO. Si la rica salsa canaria se llama mojo picón, la pasta de chile más preciada en Túnez, que tiene este color chillón, se llama harissa. Su elaboración a base de pimientos rojos se mantiene gracias a agricultores como Ben Ali y su familia. Aprendí a hacer harissa de mi madre y ella lo aprendió de la suya, explica Ben. El clan se reúne en espacios compartidos para recoger los pimientos rojos que plantan en su granja, secarlos y molerlos hasta obtener la pasta que condimenta los platos en Túnez. Mi ambición es crear mi propia harissa, viajar por Túnez para venderla, dice Ben. La temporada de pimientos arranca cada año en abril e incluye diferentes variedades. La región de Nablus es famosa por este cultivo, cuyo producto está disponible todo el año. En apenas unas semanas acogerá además un festival monográfico. Las mujeres venden sus creaciones de harissa enlatadas, mientras chefs célebres cocinan platos que muestran este preciado condimento, patrimonio inmaterial de la UNESCO y del que habría que ver, eso sí, cómo deja el aliento. Bueno, pero hoy nos vamos a despedir con la noticia que se está produciendo en este momento y la que se lleva produciendo prácticamente desde hace 2 meses. La imagen de la llegada de migrantes. Este es concretamente el muelle de la Restinga, que se ha convertido en uno de los puntos de llegada masivos en las islas en las últimas semanas. Hoy se ha rescatado a 78 personas en la última de las llegadas, pero se está produciendo de una manera constante, por lo que esa cifra seguro va a cambiar a lo largo de la jornada. La imagen se ha repetido además en todas las islas. Se estima que han llegado en torno a 400 migrantes a todas las islas, excepto La Palma y La Gomera, incluso a la isla de La Graciosa, donde han llegado 2 personas. Toda la información en Telenoticias 1 a partir de las 2:30. Ahora se quedan con nuestros compañeros de Ponte al Día. Volvemos el lunes. Feliz fin de semana.